En cierta ocasión había una joven que vivía en un país muy pobre, como muchas de nuestras naciones del tercer mundo. Ellos vivían muy precarios, tenían una precariedad muy grande, y ella, interesada en mejorar su situación económica de la forma en que estaban viviendo, decidió comenzar a ahorrar dinero para comprar un ticket y tomar un barco hacia otra nación donde las condiciones económicas eran mejores. Ella compró su ticket, llegó el momento de partir, compró su ticket, se monta en el barco, y en la noche, cuando se está sirviendo el buffet en el barco, ella se arrincona, se va a una esquina del barco, y mientras todas las personas están disfrutando de un espléndido buffet, ella saca unas galletas, saca un poco de queso y comienza a comer. El capitán del barco se queda observándola y la mira y se le acerca y le dice: señorita, pero ¿por qué usted, en lugar de estar participando del buffet tan espléndido que tenemos, por qué usted entonces viene y se arrincona acá a comer galletas con queso? Y ella le respondió: lo que pasa es que no tengo dinero para comprar el buffet. Y el capitán del barco le respondió: ¿y no sabía usted que cuando usted compró el ticket, juntamente con el ticket estaban incluidas las comidas? Esta joven, en lugar de estar participando de banquetes, estaba comiendo prácticamente migajas, pero igual ocurre con muchos creyentes. La ignorancia de las escrituras a nosotros nos permite cometer muchos errores y nos hace que nosotros vivamos prácticamente una vida insípida dentro de la propia iglesia de Dios. Hay hermanos que viven en la iglesia y viven vida amargada, triste, frustrada, que no tienen ni siquiera esperanza, que viven llenos de todas sus frustraciones, de todas sus ansiedades, porque no han dado el lugar adecuado a la palabra de Dios para que la palabra de Dios obre en sus vidas. Y aquí nos dice esta porción, ¿verdad?, que leímos, que así como cuando ella compró el ticket estaban incluidos todas las comidas, cuando Cristo murió en el Calvario por nosotros, cuando Él se entregó allí por nosotros, Cristo pagó el precio de nuestro pecado, pero a la vez Él nos dio todo el derecho y todos los privilegios que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios al establecer un nuevo testamento para su iglesia. Usted y yo tenemos todos los derechos y los privilegios de hijos de Dios, pero lamentablemente por la ignorancia nosotros vivimos vida insípida, vivimos vidas que no son, como dice la vida, abundante. Cuando Cristo habló de la vida abundante, precisamente habló de calidad de vida. Amén. Una vida de paz, de gozo. Aunque tengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, usted tiene el gozo de Dios en medio de la prueba. Eso es una vida abundante. Entonces, aquí dice que la palabra de Dios es viva. Y mire lo que dice la Biblia. En el libro de los Hebreos, en su capítulo 9, en su verso 16, 17, escuche lo que dice. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Amén. O sea, por eso Cristo murió. Para validar ese nuevo pacto que él hizo con su iglesia a través de la sangre del Cordero. Compró por ti y por mí todos los beneficios del Padre Celestial, del Creador del cielo y de la tierra y del universo, el dueño del oro y la plata. Y dice, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo que quiere decir que legalmente, cuando una persona deja un testamento, usted tiene todo el derecho legal aquí en la tierra, a través de los tribunales, la justicia, lo que sea, de usted heredar la fortuna o lo que le hayan dejado. Pero aquí dice también que nosotros como hijos de Dios hemos heredado un testamento nuevo, el Nuevo Testamento. Por eso le llaman Nuevo Testamento, porque ahí está escrito, está revelado todos los derechos y todos los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mire, la gente está hoy ocupada en muchas cosas.
muchos afanes. Muchas personas tienen tiempo para estar en las redes sociales el día entero. El Instagram, el Facebook, el que por aquí, que el TikTok, que esto, que todo aquello. Pero cuando llega el momento de la verdad, no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. No tienen tiempo para orar. Y por eso vivimos vida insípida, vida frustradas. A veces en derrota. Me da pena ver muchos hermanos en derrota. Ay, hermano, ¿y cómo tú estás? Ay, hermano, no salgo de uno el diablo. Hermano, no me saca los pies. Enfrente, si dice la Biblia que usted se mantenga firme contra las acechanzas del diablo. Levántese en victoria con la autoridad que Dios le ha dado y derríbelo. Dígalo, te reprendo en el nombre de Jesús. Usted tiene que vivir una vida derrotada. No tiene por qué vivir cabizbajo, ni triste, ni amargado, ni frustrado, porque Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, entrando en el tema, hermanos, dice el primer punto de ese verso, dice, la palabra de Dios es viva. No es una letra muerta, no es la letra que usted coge en la Biblia simplemente y usted la lee. No, es viva. Produce vida. Es algo que no es muerto, que cuando usted la lee en oración de corazón, Dios le va a hablar. Que Dios le puede sanar, Dios le puede liberar a través de la lectura de la palabra de Dios. Usted no necesita que necesariamente un profeta le esté predicando, que alguien le esté ministrando. Ahora en día todo el mundo anda detrás de los profetas y hoy se levanta, todo el mundo quiere ser profeta. Pero hay una palabra más segura, hay una palabra más certera, que es la palabra de Dios, a la cual nosotros podemos acudir. Miren, yo pertenecí mucho tiempo, unos 6, 7, 8 años más o menos. Yo fui secretario general aquí de lo que le llaman los Gedeones Internacionales. Usted lo conoce. Los Gedeones es una institución cristiana de empresarios de negocios que ellos no tienen, ellos saben que su negocio no les permite salir de que a misiones, a predicar y hacer esto y aquello, pero ellos creen en la palabra de Dios. Y ellos formaron esa institución con el único objetivo de que la palabra de Dios llegue gratuitamente a todos los lugares. Por eso usted ve que el Nuevo Testamento que ellos distribuyen, que es azul, dice no será vendido, es gratis. Y ellos invierten millones y millones de dólares para que la palabra de Dios llegue a todas partes. Porque el principio de los Gedeones es Isaías 55, que dice que su palabra nunca retornará atrás vacía. Amén. Y yo recuerdo que en una ocasión, ustedes lo conocen, al hermano Carlos Mata. El hermano Carlos Mata me dijo que él fue impactado, su vida fue impactada. ¿Cuántos fueron bendecidos a través de nuestro hermano Mata? ¿Cuántos jóvenes, cuántos líderes? ¿Y sabe cómo Dios tocó a Carlos Mata? Un día se encontró con un Nuevo Testamento y lo abrió. Donde la hermana Neiné estaba por allá en el hotel y se encontró con uno de esos Nuevos Testamentos. En Apocalipsis 21:5. Y él dice que esa palabra lo impactó. Y dice, y me dijo, escribe. Escucha bien, escribe. Amén. Es para que no se olvide. Cuando Dios te dé una promesa, escríbela, que no se te olvide. Porque Dios es fiel. Y él dice que leyó eso y me dijo el ángel, escribe. Escuche bien esto, hermano, que se quede grabada. Porque estas palabras, hablando de la palabra de Dios, porque estas palabras son fieles y verdaderas, son fieles, son fidedignas, dignas de toda confianza. Amén, usted la puede creer. Son fidedignas, dice que eso lo impactó. Y a partir de ahí se acercó a una iglesia. Dice, wow, palabras fieles. Hoy en día donde la gente no cree en nada, donde se ha perdido la fe, la esperanza. Porque hay muchas personas que engañan. Hay otros que andan buscando a ver, no duermen pensando cómo va a engañar al otro. Yo he conocido varios pastores que le han hackeado sus cuentas en WhatsApp.
Y entonces toman el perfil, por ejemplo, del pastor, le hackean su cuenta, toman su perfil y le mandan a todos los hermanos una solicitud de dinero, porque como ven la foto del pastor y su número, y hay muchas personas que han sido engañadas por ahí. Amén, porque el hombre maligno, eso es lo que hace en su corazón, está de continuo hacia el mal. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa la palabra eficaz? La otra parte dice, esta palabra es, porque la palabra de Dios es viva, produce vida. Y después dice, y es eficaz. Yo busqué la definición de eficaz, dice que es algo que produce el efecto esperado. Amén. Lo que usted espere por fe, usted lo va a recibir. Es así. Es como cuando usted va al médico, usted compra un remedio, usted va al médico y el médico le indica un remedio. ¿Qué espera el médico con ese remedio, con esa medicina? Que usted se sane. Y hay personas que hay medicamentos que son tan eficaces que usted dice, wow, esa medicina fue terrible, como fue un cuchillo, me sané desde que yo me la bebí. Pues la palabra de Dios es mucho más poderosa que el remedio para sanar tu enfermedad, para romper las cadenas, para hacer liberación y para quebrantar todo poder de las tinieblas de Dios. Porque es una palabra viva y es eficaz. Es eficaz, tiene poder. Cuando usted espera que ocurra algo, Dios, si Dios le ha dado esa palabra, usted puede estar segura que eso va a venir. Es poderosa. El efecto que usted espera va a ser producido por medio de su palabra, que es viva. Amén. Miren, dice también más adelante, en el próximo paso, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Lo único que tiene poder para cortar el pecado se llama la palabra de Dios. No hay otra manera. Usted podrá buscar muchos medios. Usted podrá acudir a los psicólogos, a los psiquiatras. Usted podrá hacer lo que usted quiera con una persona que esté necesitada. Basta con que escuche la palabra de Dios y abra su corazón al Señor para que esa vida sea transformada en una nueva criatura. Porque esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos y corta todo el tipo de pecado. No importa cómo se llame: drogadicción, adicción a las drogas, alcoholismo, prostitución. La palabra de Dios tiene poder para cortar ese pecado. Es poderosa en Cristo. Amén. Miren, yo recibía, a mí me mandaban todos los meses la revista de los Gedeones, donde ellos recibían de todas partes del mundo, donde se distribuían los Nuevos Testamentos, los testimonios de las personas que se convertían a Cristo solamente por leer la Biblia, porque ellos creen que la palabra de Dios en sí mismo tiene poder. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene poder en sí misma, que no tiene necesariamente que ser predicada por una persona para que Dios lo toque. Que el Espíritu Santo puede hacer que en un momento determinado alguien esté leyendo la Biblia y esa palabra puede penetrar en el corazón de esa persona y salvarlo. Amén. Tiene poder en sí mismo. Es poderosa. Y dice que en una ocasión hubo un caso de un joven que estaba distribuyendo los testamentos en la cárcel. Y había uno que estaba al lado, él cogió su testamento, el joven cogió el testamento con mucho deseo de leerlo. Pero la persona, el amigo que estaba al lado, no quiso tomarlo. Dijo, yo no creo en eso. En la noche se van a la celda. Y resulta que esa persona que tomó el Nuevo Testamento y que no creía en él, en la palabra de Dios, ni en Dios, cuando están en la celda, le dice el amigo, mira, yo quiero que tú me leas el Nuevo Testamento. Y le dice que yo te dije que no creo en eso. Y él le dijo, yo no te estoy diciendo que lo creas, yo te estoy diciendo que me lo leas porque no sé leer. Y aquel joven comenzó a leerle, por la insistencia del amigo, comenzó a leerle el Nuevo Testamento y cayó postrado ese hombre ateo delante de Dios, reconociendo a Cristo como su Señor. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa y cambia. Amén. Tiene poder para transformar. No hay nada como la palabra de Dios, mis amados hermanos. Qué lástima que nosotros no valoremos más su palabra, que no le demos la importancia que deberíamos de darle. Si le dedicáramos el tiempo que le damos a nuestros celulares, hermano, ¿cómo no sería una iglesia victoriosa, una iglesia llena del poder de Dios? Amén. Pero se nos hace tan difícil a veces estudiarla. Y hay que leerla en oración para que esa palabra cobre vida.
Amén. Pablo oraba para que los hermanos en Éfeso y en Colosas fueran llenos del conocimiento de Dios, que fueran iluminados sus ojos espirituales para entender lo que hay aquí, que no es la simple letra, que es algo que te produce vida, que cuando la lees tú te gozas, tú te deleitas en esa palabra, porque es más dulce que la miel. Es un deleite, decía el salmista. Amén. Y mira lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que corta el alma, y lo único que puede separar el alma del espíritu es la palabra de Dios. Cuando una persona está sin Cristo, no, el espíritu está muerto prácticamente. Y lo que hace es que actúa por el alma, todas las emociones, los sentimientos. Pero cuando viene a Cristo, cuando la palabra de Dios penetra al corazón del hombre, divide, separa el alma del espíritu. Y el espíritu comienza a tener vida. Por eso que usted cambia, por eso que usted ahora anhela la presencia de Dios, por eso usted ahora anhela buscar al Señor. No es porque el pastor se lo dice, no es porque ni lo están forzando, es que hay un anhelo que viene producido por medio del Espíritu Santo en su espíritu. Esa palabra tiene poder para separar el alma del espíritu y cambiar también el alma. Amén. Y luego dice más adelante, las coyunturas y los tuétanos, donde no puede penetrar el médico que no lo ve, donde no llega la ciencia, llega la palabra de Dios. Amén. Porque a través de la palabra de Dios, a través de la oración y la fe en la palabra de Dios, se sana el SIDA, se sana el cáncer, se sana el COVID, todo lo demás que haya por ahí se puede sanar también. ¿Qué no puede Dios hacer a través de la palabra de Dios? Dígame, ¿dónde no puede penetrar? Dice, las coyunturas y los tuétanos. Yo recuerdo que estaba predicando, yo estuve predicando con unos hermanos en Perú, en Lima, en Perú. Y nos invitaron, teníamos una semana de campaña en Lima. Y lo primero que yo recibo es el pastor de esa iglesia, que supuestamente cree en el Espíritu Santo, pero una cosa es lo que usted diga, otra cosa es la realidad. Lo primero que hizo ese pastor fue que me llamó a mí, al hermano Neighbor que andaba conmigo. Y nos llama a la oficina, me dice, mire varón, lo único que yo le voy a pedir a ustedes es que cuando usted ore por la persona, no me le impongan las manos para que la gente no caiga. Eso fue el pastor que me llamó a la oficina y al hermano, para que la gente no caiga. Pero está bien, no hay problema. Nosotros que queremos predicar. Era una iglesia bastante grande. No, yo tenía como 800 miembros. Y cuando nosotros, predicamos la primera noche, y muy bien, y se convirtieron las almas. Y la última noche hubo algo extraño, y es que cuando yo llamo a las personas para que se conviertan, el pastor me dice, dígale que se arrodillen a la gente. Y yo, no sé por qué, pero ¿verdad? Yo obedecí, ¿verdad? Obediente al pastor. Y yo le dije, hermano, arrodíllense ahí, todo. Y se arrodillaron y confesaron al Señor. Pero luego, cuando termina, yo digo, vamos a orar por los enfermos, hermano, párense ahí. Todos los que están ahí, párense, vamos a orar por los enfermos. Oro por los enfermos. Y una hermana que parece que fue sanada por el Espíritu Santo comenzó a brincar y cayó al piso. Hermano, pero yo le dije, yo no tengo la culpa de que esa hermana se haya caído, hermano. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Nos suspendió la campaña esos días. Pero era a propósito de Dios. Los caminos de Dios son insondables. Nosotros a veces no lo conocemos. Y como se suspendió, entonces un hermano que estaba en Cusco, que yo conocía, que fue que él me preparó la agenda. Cuando estaba en Cusco me dice, pues miren, aquí hay un pastor que está orando para que Dios le mande gente de fuego. Me dice. Así que vengan para acá. Eso fue el sábado de la noche, el último día. Y el domingo que yo tenía que predicar, nos lo suspendieron todo. Y yo cogí el domingo en la mañana, tomamos un avión y nos fuimos a Cusco. Y allá en Cusco, ese pastor que era de la misma iglesia, porque él estaba orando por fuego del Espíritu Santo, hermano, Dios hizo una revolución terrible. Ahí fue personas liberadas de demonios, satanistas fueron liberados, gente con cadenas y con ataduras demoníacas. Y Dios hizo mucha sanidad. Dentro de esas sanidades que Dios hizo esa noche, una de ellas fue de una hermana
que sufría de la vista durante 17 años. Y Dios la sanó. Eso fue la última noche de la campaña, fue un viernes la noche. Al otro día, sábado, nosotros salimos para una ciudad que se llama Urubamba, que le llaman el Valle Sagrado de los Incas. Y cuando salimos para allá, después que estábamos evangelizando en la zona para la campaña que iban a comenzar esa noche, nos llaman una persona y nos dice: miren, Cusco quedaba alrededor de 2 horas de Lima en carro, unas 2 horas. Y dice: hay una persona que lo están buscando ahí de Cusco a ustedes, de Lima. Digo yo: ¿por quiénes son? Entonces, cuando se acercan, viene una madre y con su hermano, con una joven como de unos 13 años. Esa joven estaba prácticamente, yo la vi blanca, pálida, y yo le pregunté que qué ella quería. Dice: yo quiero que ustedes oren por mi hija que fue desahuciada por los médicos. ¿Qué tiene? Leucemia. Yo la vi pálida. Y yo le pregunté: ¿cómo usted supo de nosotros? Dice: porque la hermana que Dios sanó de la vista, en su oficina estaba hablando de lo que Dios había hecho, y ella escuchó el testimonio, y eso la movió a ir a 2 horas de distancia a ese lugar. Yo pude ver la fe que había en esa señora. Yo recuerdo que yo tomé el aceite, le dije: hermana, Dios va a sanar a su hija en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Oré por ella inmediatamente. Es increíble. La ungimos con aceite. El hermano Neighbor Romero y otra hermana misionera que andaba conmigo, la ungimos con aceite. Y el semblante inmediatamente cambió de esa joven. Inmediatamente. Fue un cambio terrible. Gloria al Señor. Y yo le dije: créale a Dios que está hecho. Y ella me dijo: ¿cuánto le debo? Digo: nosotros no somos curanderos, no tiene que pagarnos absolutamente nada. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Que después yo recibí la carta del pastor, donde decía que esa joven fue sanada y que toda la familia entera fue a la congregación y se convirtió por causa de ese testimonio. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Porque la palabra de Dios penetra aún en los tuétanos, en los huesos y en la sangre. Gloria a Dios. Óigame, ¿dónde nos puede penetrar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos puede hacer cuando nosotros le creemos al Señor? Amén. Y después, por último, dice lo siguiente, hermano: discierne los pensamientos. Oiga bien, discierne, escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que por eso que mucha gente no la lee, porque sabe que cuando la lean van a ser confrontados con su pecado. No solamente los inconversos, muchos cristianos no les gusta leerlo porque saben que la palabra lo va a confrontar. Amén. Aunque brinquen y salten y hablen lengua, si su testimonio está mal, la palabra lo va a confrontar. Hello. El mismo Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios desea que haya un cambio realmente en nuestra vida. Y lo único que puede producir cambio, escuche bien, hermano, no es la oración. La oración te ayuda a poner en práctica la palabra de Dios. Lo que produce cambio en tu vida y trabaja tu corazón, tu carácter y lo que tú eres, es la palabra de Dios. Usted no ve que la gente dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos lo creen que es así? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Padre, santifícalos en tu verdad. Y después dijo: tu palabra es verdad. O sea, lo único que santifica al creyente es la palabra de Dios. Y mientras usted no se alimenta de la palabra de Dios, mientras usted no estudie la palabra y la haga propia, suya, no va a haber cambio, no va a haber transformación. Amén. No puede. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas, no algunas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y casi estoy concluyendo.
Mire, yo le decía que yo siempre recibía testimonio de lo que hacía la palabra de Dios, solamente por la gente leerlo. Aquí vino un representante de los Gedeones. Él era el representante para todo el área de Latinoamérica, argentino. Y recuerdo que en una cena que hicimos por fondo, porque ellos recordaban fondo, ellos le llaman campamento. Aquí en la ciudad, en Puerto Plata, hay diferentes campamentos donde distribuyen los Nuevos Testamentos que llegan. Miles y miles de Nuevos Testamentos, cientos de miles de testamentos llegan. Y de repente dice, él nos dio un testimonio, a mí me impactó todo, hace más de 20 años, y yo no me olvido de eso. Él dice que en una ocasión había un señor que había escuchado que su esposa le estaba siendo infiel. Y él bajó de las montañas a la ciudad donde estaba la esposa para buscarla y matarla. A ella y su amante. Se hospedó en un hotel y en la noche, antes de él realizar su plan macabro que tenía, comenzó a leer uno de los Nuevos Testamentos que dejan en los hoteles, que están en inglés y español. Y se encontró con una palabra que decía: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa palabra penetró a su corazón e hizo un cambio desde esa misma noche. Al otro día, cuando fueron a limpiar la habitación, encontraron una nota que decía lo siguiente: este libro ha salvado 3 vidas, porque salvó la mía y la de mi esposa y la de su amante, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque viva no es una palabra muerta, es una palabra viva. Amén. Óyeme, si nosotros, mis amados hermanos, valoráramos más la palabra, primero seríamos personas de más fe, daríamos mejor fruto para el Señor y seríamos mejores creyentes. Amén. O sea que yo quiero exhortar a la iglesia a que más que nunca en estos tiempos de tanta confusión espiritual, de hecho, de tanta confusión en las redes sociales, porque hoy en día, yo no sé si usted vio, yo publiqué en Facebook hace poco algo. Yo no acostumbro mucho a entrar en Facebook ni nada de eso, pero sí vi que alguien publicó algo y me gustó y lo retransmití para adelante, que decía: se te ha pedido distanciamiento físico, no se te ha pedido distanciamiento espiritual de Dios. Porque ahora hay gente que han cogido la pandemia como una excusa para no asistir a la iglesia. Una excusa para no asistir a la iglesia, pero van al supermercado y se topan uno con otro, van a diferentes partes, usted lo ve en la calle, de todo, pero entonces a la iglesia no pueden ir ahí porque va y se contagian. Es una obra de Satanás. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos se van a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Amén. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Y la palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como a muchos tienen por costumbre. Mucho más cuando veamos que aquel día se acerca, para estimularnos nosotros mismos a la fe y al amor y a las buenas obras. Es el propósito de congregarnos, mis amados hermanos, y sobre todo reconocer la grandeza de nuestro Dios, alabarle y rendirle pleitesía y honor a quien todo lo merece. Amén. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Mire, hermano, yo tengo más de 40 años que me convertí a Cristo y no me arrepiento de haberlo hecho. Lamento no haberlo conocido antes, pero en todo el tiempo he visto la mano de Dios obrando. He tenido muchas luchas, he tenido dificultades, he tenido a veces momentos difíciles, a veces de decaimiento, porque a todos nosotros nos vienen momentos difíciles, pero manteniendo la confianza de que nosotros todo un día vamos a encontrarnos con ese rey. Tenemos un galardón, hay una promesa de vida eterna para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y mire, voy a concluir ya con esto, hermano. La palabra de Dios tiene poder para producir en Cristo, cuando es revelada por Cristo, cuando es revelada por el Espíritu Santo, lo que el Señor quiere para usted. A veces sin usted buscarlo. Mire, yo recuerdo una ocasión, yo no sé si algunos hermanos quizás recuerdan ese tiempo. Tomás todavía no estaba, creo que en la iglesia.
Había un hermano que se llamaba Gustavito. Y estaba el hermano José Manuel y Ruti y Fresa. Nos reuníamos en la casa de los pastores arriba. Después que terminaba el culto y Carlos Mata, nos íbamos a orar. Y terminaba el culto y nos íbamos a orar, hermano, allí. Y nos quedamos ahí orando. Y a veces venía palabra profética, interpretación de lengua. Tremendo. Era un tiempo terrible. Y yo recuerdo que una noche hubo una presencia tan poderosa que yo sentí la presencia tan fuerte que después que terminamos como a las 12 de la noche, yo me fui a mi casa y doblé la rodilla delante de mi cama y yo no quería terminar de la presencia de Dios. Y yo me puse a orar. Y yo recuerdo que esa noche yo le dije: Señor, yo necesito que tú me des una palabra que ministre a mi vida. Yo no le pedí nada más, que tú ministre a mi vida. Solo quiero que tú me ministres, Señor. Y yo me encuentro, de repente me sale Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos que los tuyos. Yo sé lo que significaba ahí, pero yo, Señor, yo le decía, porque nosotros tenemos que hablar con Dios, porque Dios habla. Y yo le decía: Señor, yo sé que nosotros no nos podemos hacer, ni siquiera asimilar, ni siquiera acercarnos a ti de tu grandeza. Yo sé que tus caminos son insondables. ¿Qué tú me quieres decir en esto, Señor? Y de repente me pongo a leer. Yo tengo una Biblia Scofield que tiene en el medio, tiene como referencias bíblicas. Que por ejemplo, mientras usted está leyendo, le da, por ejemplo, una C o una A, y usted va y busca ahí en el medio y lo manda a otra lectura. Y de repente yo estoy leyendo ahí, me voy a, creo que era Primera de Samuel o Primera de Crónica, no recuerdo bien el capítulo 7 con un verso algo. Y me encuentro cuando David levanta las manos y le dice a Dios: Señor, he aquí que tú le has revelado a tu siervo que tú le has de edificar casa en el porvenir. David estaba hablando con Dios de la casa que él quería edificarle. Pero ¿sabe cómo yo la recibí en el Espíritu, mis amados hermanos, en la lectura de la Biblia? Yo recibí esa palabra para mí. Yo sentí que Dios me estaba hablando y me estaba ministrando a mí. Y yo simplemente levanté las manos y le dije: Señor, gracias, porque tú me has revelado en esta noche que tú me vas a regalar una casa. Yo lo recibí así. Y sigo orando y menos me acuesto, ¿verdad? Gloria a Dios, le doy gracias a Dios y me acuesto. Al otro día me levanto y le digo a mi mamá, porque cuando usted cree algo, usted tiene que declararlo, que creerlo. Y yo le dije a mi mamá, cuando eso yo trabajaba en Codeter, y yo le dije a mi mamá: mira, el Señor me dijo anoche, mamá, el Señor me dijo anoche que me va a regalar una casa. Y me dijo: bueno, sí, créelo, tú verás que Dios te va a ayudar. Tú lo que tienes que hacer ahora es, mira, allá en la esquina, ahí en la Bolívar, donde está la bomba de saco, hay unos apartamentos nuevos que están construyendo. Tú puedes darle el inicial adelante y después tú lo vas pagando mensual, todo lo alquila y él se paga solo. Y yo le dije: pero el Señor no me dijo que yo lo iba a comprar, era que Él me la iba a regalar. Él no me dijo que la comprara, que me la iba a regalar. Luego, 6 meses después, cuando estoy leyendo la Biblia de nuevo, el Señor vuelve y me ministra: he aquí que le he revelado a tu siervo, a tus oídos, que tú le has de edificar casa en el porvenir. Yo dije: gloria a Dios, gracias, Señor, porque tú nuevamente me confirmas que me va a regalar una casa. Y recuerdo que un día estoy ahí en el comedor con mamá Tatica, y mamá Tatica me dice: Leonidas, la hermana Nidia, cerca de por allá había una casa que estaba media construida, nada más tenía, le faltaban todas las ventanas, lo único que estaba era las 4 paredes y todo. Y me dice: allí donde hermana Nidia hay una casa que la están vendiendo barata, vamos para allá. Yo uno como que se le olvida las cosas, ¿verdad? Y yo cojo con la hermana Tatica, pero cuando voy en el camino yo: mamá Tatica, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y para dónde yo voy? Si el Señor me dijo que me va a regalar una casa y no tengo que comprarla. Y me fui. 6 meses después de eso yo conocí a Tachi, mi esposa. Me voy a un viaje misionero a Haití. Duré como una semana. Ya teníamos fecha de boda.
Yo llegué de Haití, era un domingo, llegué de Baratá. Usted sabe ese viaje. Yo me fui en carro público, un carro que yo tenía, un carrito rojo de Daihatsu, el carro misionero. Y cuando yo llego de allá de Baratao, cansado, yo lo que quería era bañarme y acostarme. Me llama Tachi y me dice: mi amor, te quiero ver. Imagínense, estábamos a punto de casarnos, una semana entera sin verme de misión, que me fui para Haití. Y ay, mira, yo estoy tan cansado que yo de verdad no quiero coger para allá. Estoy desbaratado. Me dice: bueno, si tú no vienes, no te doy la sorpresa. Ya usted sabe, la curiosidad mata al gato, dicen, ¿verdad? Yo le dije: está bien, me voy a preparar, voy para allá. Cuando llego allá me dice: ¿sabe qué? Mi papá me dijo que antes de casarnos nos va a regalar la casa. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es real. Dios es poderoso. Los hermanos que me conocen saben dónde está la casa. Yo no tuve que pagar un solo centavo de eso. Todo Él lo hizo, el traspaso, todo lo puso a nombre de ella. Ahí está la casa. Porque cuando Dios habla, Dios es fiel. Dios es real. Y déjenme decirle, hermano, humanamente, con mis recursos, ni con mi capacidad humana, nunca hubiese yo podido comprar una casa como esa. Nunca. Ese es el Dios que tú y yo le servimos y que es un Dios real. Que es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Póngase de pie, gloria a Dios. Aleluya.